Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado que va a explicarnos un poco qué son estos los aranceles recíprocos que impondrá Donald Trump desde abril del 2025. ¿Cuánto le va a costar al Ecuador todo esto? Y es que el 2 de abril Donald Trump ha dicho que impondrá aranceles recíprocos a sus socios comerciales y el golpe para el Ecuador será directo si es que la medida aplica a todos los países y no tiene excepciones. Recordemos que Donald Trump ya impuso desde abril los aranceles sobre productos de México y Canadá y de China, que bueno, México y Canadá que serán del 25%, mientras que los de China aumentarán un 10%. Esto comenzó el 4 de marzo, según tengo entendido. Y bueno, una decisión que sin duda golpea los mercados mundiales. De hecho, ya existe un impacto global. Las bolsas de valores están en picada, las tensiones comerciales también. Y bueno, ahora, ¿qué pasa con esto que se ha mencionado de los aranceles recíprocos, ¿no? Las medidas arancelarias ordenadas hasta ahora por el presidente Trump están generando efectos indirectos sobre el Ecuador, pero el verdadero impacto, se ha dicho, es su sector externo que podría escalar significativamente a partir de abril. En esta fecha, a inicios de abril, el 2 de abril específicamente, el gobierno gringo plantea implementar el llamado Plan Justo y Recíproco sobre Comercio, o llamado de manera más sencilla el Plan de Aranceles Recíprocos. Pero, ¿qué son estos aranceles? ¿Cómo podría afectar al Ecuador, al comercio exterior? Y bueno, es un ojo por ojo. Vamos a conversar con Daniel Legarda, quien fue ministro de la Producción y maneja muy bien este tema, entiende muy bien este tema y nos va a ayudar a entender justamente esto que podría pasar. Bienvenido, Daniel. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué impactos está teniendo estas decisiones de Donald Trump en el comercio mundial? Estos aranceles que ha impuesto a sus vecinos, a sus históricos partners del comercio, que como son México, como Canadá y China, y ahora pues al mundo con estos aranceles recíprocos. Bienvenido y gracias por acompañarnos y gracias por ayudarnos a entender esta situación que puede impactar en gran medida a nuestro país. Bienvenido nuevamente, Daniel Legarda, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias, Verónica. Gracias por la invitación. Igualmente un saludo a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Primero, un poquito de contexto para poder comprender la respuesta. El presidente de Estados Unidos, desde que fue electo, antes de posicionarse, desde que fue electo, ha venido como una de sus principales promesas de campaña impulsando la necesidad de que Estados Unidos implemente aranceles a las importaciones. Los analistas dentro de Estados Unidos, muchos de los analistas lo califican como la solución a todos los problemas, según el presidente Trump, ¿no? Para calificarlo de alguna forma. Lo que quiero graficar con esto es la prioridad y la acelerada toma de decisiones que está tomando el presidente Trump sobre este particular. Si vemos desde el día que se posesionó como presidente, el 20 de enero de este año, ha emitido alrededor de 15 decretos ejecutivos, 15 órdenes ejecutivas que tienen de una u otra manera implicación sobre el tema arancelario, imponiendo aranceles a China en dos ocasiones, 10%, una primera en febrero, 10% ahora en marzo, es decir, un total de 20%. Para el caso de México y Canadá, se implementó un arancel de 25, se dio un mes de gracia, se volvió a imponer un arancel de 25 y actualmente la situación es de una implementación parcial de ese arancel de 25%. Luego se implementó también un arancel de 25% para las importaciones de acero y aluminio, que ya afecta directamente a exportaciones, por ejemplo, de Ecuador. Son pequeñas, pero son exportaciones igual que se realizan de productos de aluminio sobre todo. Y ha hecho anuncios, todo lo que he mencionado ya están en vigencia. Y ha hecho anuncios el presidente Trump, sobre todo en su alocución al Congreso hace un par de semanas atrás, en donde mencionó que el 2 de abril se anunciará la implementación de las medidas de arancel recíproco global y aranceles a los productos agrícolas, sin entender claramente o sin dar detalles claramente sobre la extensión de estos productos, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí un poco de contexto. Y tal vez con esto complemento, Verónica, esta primera parte es para entender un poco qué son estos aranceles. A veces creo que es
relevante que la ciudadanía conozca, ¿no es cierto? El arancel es una herramienta de la política comercial, tiene varios fines. Am, y lo cierto es que estos aranceles lo pagan los importadores de cada país. Esos importadores pueden o no elegir si es que trasladan ese costo de ese arancel al comercializador y el comercializador a su vez al consumidor final. Generalmente va tomando un poco de ese arancel en toda la cadena productiva. Eso significa que el incremento de estos aranceles sin duda alguna van a tener un impacto en el precio final de los productos, en este caso en Estados Unidos principalmente, y ese es uno de los impactos que están viendo ahora los consumidores y las empresas en Estados Unidos. Hasta ahí un contexto para una primera intervención y tal vez entendimiento más sencillo sobre lo que esto implica. Gracias a Daniel Legarda, ex ministro de la Producción, que nos está explicando todos estos impactos que están teniendo en el mundo y que va a tener todas estas políticas de Donald Trump en cuanto a comercio exterior. Ahora, los efectos inmediatos, Daniel ya se lo está viendo. Primero, bueno, con el comportamiento de los mercados, de las bolsas de valores que están en picada ya varias semanas consecutivas, algo que ha llamado muchísimo la atención. Y segundo, pues también con los precios de las cosas, ¿no? Esto va a tener un impacto mundial, cómo lo estamos viviendo estas primeras decisiones que se están tomando. Efectivamente, estamos viendo que las bolsas de valores están en sus indicadores más bajos desde que inició el año, desde su máximo histórico, más claro, 6% abajo el Nasdaq, 4% abajo el Standard Poor's 500. Esto es una señal clara de que el mercado está viendo un riesgo muy grande en las políticas que está implementando el presidente Trump. Sumemos a eso el hecho de que el índice de incertidumbre de la política comercial está en su nivel más alto. Hay una medición de esto, está en su nivel más alto desde que existe esa Lo medición. peor, no, Y perdón que es le que interrumpa, Daniel, pero esa incertidumbre de te pongo el arancel, te quito el arancel, te aplazo el arancel, luego te vuelvo a poner, eso nos tiene el absolutamente, mundo loco. absolutamente. Y vale decir esto muy claro, estimada Verónica, es la política comercial no tiene que funcionar así. En mi criterio como profesional y ex autoridad de comercio, lo que está haciendo el presidente Trump rompe con la legalidad, rompe con los acuerdos internacionales. Es ilegal, en otros términos, ¿no es cierto? Y justamente para que no suceda esto, es que existen entendimientos internacionales, existen el Acuerdo Multilateral de Comercios, ¿no es cierto? La OMC y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, del cual Estados Unidos fue fundador y es parte. Y con estas medidas está claramente incumpliendo los dos principales artículos, que son el de trato de nación más favorecida y el compromiso de las listas arancelarias. Lo que quiero decir con esto para la ciudadanía que nos escucha es, no es normal que un presidente se levante un día y diga, hoy quiero poner 25% de arancel a X producto o a determinado país. Hay ciertas excepciones por las cuales se pueden imponer mecanismos de defensa, pero son sectoriales a un determinado producto, ¿no es cierto? Una determinada industria, bajo causas específicas. No es normal y tampoco es legal que se pretenda de manera generalizada implementar esto porque genera justamente lo que está generando, además de pasar por encima del entendimiento internacional. Entonces, de ahí la gravedad del asunto y toda la incertidumbre que está generando inicialmente en los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, que son México, Canadá y China, de manera individual. Entre ellos está más o menos el 41% del total del comercio internacional de Estados Unidos. Pero ha hablado ya de la Unión Europea y ha hablado de los aranceles globales. Mi preocupación, y ya también acudiendo un poco a los intereses nacionales, ¿no es cierto?, del país y como es autoridad del país, es lo que este arancel global puede implicar para un país como Ecuador, ¿no? No seremos el único, pero ya hay una afectación directa. Hasta el momento, todos los impactos que podríamos ver sobre aranceles a México, Canadá, China, etcétera, son impactos indirectos que sí o sí se van a Más generar en van la a economía incidir global. en costos, ¿no? De transporte, en el costo de las cosas, pero ¿qué se viene con esto de aranceles recíprocos? Bueno, hay muchísima incertidumbre por eso es justamente que están los pelos de punta un poco en los mercados, porque no se conoce con exactitud cuál es la extensión de las políticas que el presidente Trump ha anunciado en sus alocuciones. No se conoce.
Claro. Ahora, una idea de cómo esto se podría aplicar, pero esta es una hipótesis nada más, es que los Estados Unidos va a medir, las oficinas de comercio de los Estados Unidos van a medir el promedio arancelario que un país aplica, ¿no es cierto?, a las importaciones de los Estados Unidos, en este caso, versus lo que Estados Unidos aplica en promedio a las importaciones de ese país. Y la diferencia entre esos dos valores sería una aproximación al arancel que pretendería aplicar Estados Unidos al resto de países en el mundo. ¿Esto nos debería preocupar? Por supuesto que sí, porque nosotros no tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos, un error de hace 17 años que nos sigue costando caro al país, pero además porque Ecuador tiene un promedio arancelario relativamente alto. Se han hecho acuerdos comerciales en los últimos años que son muy positivos, van asegurando esas condiciones de apertura de los mercados, pero en el caso particular de Estados Unidos, el arancel promedio que se aplica es el arancel promedio que aplica el Ecuador al resto de países con los que no tiene acuerdos comerciales y que para el entendimiento de la audiencia, estimada Verónica, está en el orden del 11%. Ese es, digamos, el promedio. Hay algunos más altos, algunos más bajos, pero si pusiéramos todo en una sola bolsa, el promedio arancelario que aplica Ecuador para los países con los que no tiene acuerdos comerciales, incluyendo Estados Unidos, es del 11%. En Estados Unidos, en contraste, bajo esa misma lógica, el arancel promedio que aplica Estados Unidos a los países con los cuales no tiene acuerdos comerciales, como el caso del Ecuador, es de un poquito más del 3%. Ahí ya tenemos una diferencia, ¿no es cierto? Es una diferencia de más de 7 puntos porcentuales que en este escenario, digamos que ojalá no se dé así, podría ser esa medida de arancel global y medida de justicia de la que está hablando el presidente Trump, ¿no? Esto ocasionaría un sobrecosto muy importante para las exportaciones de Ecuador y no solo de Ecuador, de todos los países del mundo. Yo he puesto el ejemplo de Ecuador porque nos interesa mucho más seguirlo de cerca, pero creo que esto sería, y por eso hay que estar pendiente de las noticias del 2 de abril, esto sería un tema sin precedentes en la historia comercial, en la historia de la política comercial mundial, más aún desde que se creó el entendimiento global posguerra con la Claro. OMC, el GATT y todo lo demás. Y lógicamente esto podría tener implicaciones a nivel de todas las variables económicas en el mundo y para el Ecuador también, porque recordemos que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial del Ecuador, incluyendo el petróleo, y es el tercer mayor socio no petrolero del Ecuador. Sí, lo que se viene es preocupante realmente. Ahora, Daniel, hablando de esto que se está dando, bueno, muchos socios comerciales de los Estados Unidos, que son varios, temen que estos vientos de cambio se conviertan en una tormenta, ya que, bueno, está por entrar en vigencia estos aranceles que impondrá Estados Unidos sobre el acero y el aluminio, materiales que son muy importantes para construcciones, para muchas cosas, y que esto entrará en vigencia el 2 de abril junto con otros aranceles y bueno, vamos a ver qué pasa con este plan de aranceles recíprocos, pero podríamos esperar una tormenta mundial sumado a lo que ya hay la incertidumbre respecto a otros temas como es el conflicto entre Rusia y Ucrania y la posición de los Estados Unidos, en fin, cosas que están pasando y que hay mucha incertidumbre y temor. Verónica, me temo que sí. Soy algo pesimista en torno a estas posibilidades Claro. y tal vez yo he seguido el tema muy de cerca por mi carrera profesional y también por ser un tema de interés. Y lo que he percibido es, claro, tal vez en la región latinoamericana y en Ecuador en particular, todavía estamos viendo muy de lejos estos acontecimientos porque no ha habido un impacto directo todavía, ¿no? Todavía ni siquiera los impactos indirectos, porque tardará un tiempo en tener los impactos inclusive indirectos y los directos tal vez algo más. Entonces, no se ha seguido con demasiada atención al tema, con demasiado interés, pero he visto cómo las medidas se han acelerado, la implementación de medidas se han acelerado a un ritmo muy vertiginoso, la implementación de estas medidas. Igual que la Claro. incertidumbre, el tira y jala, ¿no es cierto?, para la implementación de medidas y los anuncios que esto generaría en el mes de abril, pues son muy preocupantes, ¿no? ¿Qué está en vigencia al momento, Verónica, para que la ciudadanía conozca? Es arancel de China está vigente, es en total 20% de aranceles sobre todas las importaciones que Estados Unidos realiza desde China, eso está en vigencia. Para el caso de México y Canadá, se puso un 25% de arancel para bienes que
no cumplan con las condiciones del Tratado Comercial de América del Norte. Esto está afectando parcialmente a algunos productos que se entendería no tienen el certificado de origen y algo más complejo, pero el entendimiento es parcialmente en vigencia. De ahí lo que mencionaste sobre las importaciones de aluminio y acero y todos los productos de aluminio y acero está ya en vigencia desde el 12 de marzo un 25% de arancel. Esta medida ya afecta a Ecuador, por ejemplo. Ecuador tiene exportaciones por alrededor de 40 millones de dólares en productos de aluminio, sobre todo perfiles de aluminio. Y ya se está viendo afectado por esta medida. Todos los países del mundo en general, y Ecuador no es la excepción, ¿no? Esos son los que están en vigencia y no se ha hecho esperar las reacciones, las respuestas, pues China ya ha impuesto aranceles también para un grupo de productos americanos en temas energéticos y de alimentos, sobre todo, que gran parte de las exportaciones de Estados Unidos a China son sobre todo de agrícolas y industriales. Ha impuesto también Canadá, ha respondido también con una lista similar de productos con un arancel inicialmente del 15%. La Unión Europea también ya ha respondido con un paquete de retaliación sobre los aranceles del aluminio y acero. México todavía no ha respondido, tal vez ha manejado con un poco más de recaudo este tema hasta ver hasta dónde puede escalar. Pero los anuncios de estos son de que será muy agresivo. Por eso me refiero a que soy algo pesimista en torno a las acciones. Vamos a ver cómo esto desemboca o no, porque en realidad no hay precedentes para una política en este sentido, pero los impactos no se harán esperar y ya se están anticipando en Estados Unidos, ¿no? Todos los análisis sobre el riesgo de incremento de la inflación en Estados Unidos están más altos. La Fed, el Banco Central de Estados Unidos, ha dejado de reducir las tasas de interés por el temor a que esto de alguna forma pueda generar también una escalada en los precios casi de manera inmediata. A eso se suma el hecho de que en Estados Unidos se está también bueno, han sacado varios empleados, ¿no es cierto?, de las oficinas federales. Y esto es lo que en términos macroeconómicos grandes, lo que hay el temor es de que son los síntomas que podrían enfriar muy rápidamente una economía y generar una estanflación. Qué En Estados locura. Unidos este es el debate, por eso la incertidumbre está en tan alto nivel. No lo estamos viendo todavía tan cerca porque estamos en un periodo electoral acá en Ecuador, tal vez en nuestro propio debate sobre Campos Hacha, los chats y demás. No obstante, aquí mi recomendación en este sentido a quienes nos escuchan y a las empresas es la de poder tener un monitoreo más cercano sobre el impacto que podría tener eventualmente su Porque empresa es para ver inmenso y es escenarios. gravísimo lo que está pasando, lo que puede pasar. Y aquí estamos debatiendo si es que se pone el dólar en la Constitución como moneda oficial, si es que se pone con un decreto, pero ¿qué pasa si lo que está haciendo Estados Unidos nos afecta a nuestra economía dolarizada? Y lo que podría pasar es muchísimo más grande. Así que gracias a Daniel Legarda, quien fue ministro de la Producción y entiende muy bien el tema de comercio exterior y todas las implicaciones que está teniendo y va a tener estas políticas de Donald Trump que realmente están poniendo al mundo, a los mercados, a las bolsas de cabeza. Así que muy preocupante y nuevamente le agradezco a Daniel por su tiempo y por aceptar esta entrevista. Con mucho gusto, Verónica. Siempre a la orden y un cordial saludo.